también la reunión que sostuvieron las presuntas víctimas, las mujeres, con el abogado Gabriel Rojas, quien me acompaña en estos momentos. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros desde tempranito, y si nos puede explicar un poco su parecer con este comunicado, con estas disculpas, si se puede llamar de alguna forma, por parte del ginecólogo emitido el día de ayer. Buen día, Pablo. Buen día, Julia. Buen día, Eduardo, y a todos los que están en estos minutos en el matinal. Buen día, abogado. Aquí estamos junto a Pablo con un poquito de frío, pero bueno, conversando sobre esta situación que nos tiene bastante consternados en la comuna de Constitución. De partida, mencionarles que esto fue descubierto al finalizar la semana pasada a través de medios de redes sociales, en los cuales una de las mamitas subió la fotografía de la ecografía conmemorando la cantidad de años de su hijo, señalando que esa era la primera foto que tenía de su hijo, y resulta que otra mamá que vio la publicación se dio cuenta de que era exactamente la misma fotografía en 3D que se le había entregado a ella en su oportunidad. Cuento corto, resulta que al pasar los minutos, un sinnúmero de mamás se fueron adscribiendo a la caracterización de esta ecografía, que era exactamente igual a la que habían presentado las dos mamás en primer lugar, y eso conllevó a que empezáramos a coordinar las acciones de manera colectiva para determinar las eventuales responsabilidades del facultativo, del médico que está acá en tela de juicio. El día de ayer tuvimos la primera reunión ampliada, a la cual, como se señaló en la nota por parte de la cónyuge del profesional, no eran 3 personas, incluso ayer en la reunión estábamos sobre una treintena de personas, y con varias que se justificaron de no poder asistir a la reunión, en donde en cálculos preliminares ya tenemos más de 40 personas, incluso por lo menos a través de redes sociales, de mis páginas también me han escrito otras personas que están en la misma situación, y que esto tiene una data de hace 10 años. 10 Ahora, años. Respecto a la explicación que está dando el profesional, como bien lo comentaban ustedes y acá también lo señalábamos, es una respuesta que nos deja más dudas que claridad, en el sentido de que es un profesional que se encuentra o debiese encontrarse facultado y con los estudios necesarios y pertinentes para dar la información precisa, verídica y correcta a las mamás al momento de realizar las ecografías. Sí. No, hay muchas aristas donde uno puede analizar esta situación. Lo están escuchando, bueno, del panel. El abogado está para responder todas las preguntas. A ver, quiero entender, abogado, ustedes están hoy en una etapa de organizarse, de recopilar información. Se habla de 10 años probablemente de esta práctica o de esta situación involuntaria, como señala el doctor. Pero quiero saber qué es lo que buscan ustedes hoy día, qué es lo que busca este grupo de madres. ¿Hay algún tipo de compensación económica? ¿A qué apunta hoy día la defensa de parte de ustedes? Bueno, como mencionaba hace unos minutos, Eduardo, la primera reunión fue el día de ayer. Lo que estamos haciendo primero es sistematizar la cantidad de mujeres que se encuentran afectadas. Todavía no tenemos una cifra concreta en relación a cuántas son las mamás que están en esta situación. Entendemos que también él presta servicio no tan solo en Constitución, sino que también en Talca, a lo cual también ya hay 2 mamás de la ciudad de Talca que se han comunicado con nosotros señalándonos que se encuentran con el mismo problema, la misma situación. El día de ayer en la reunión salieron varias cosas. De partida quiero decir de que la realidad de cada una de ellas es sumamente distinta, algunos de mayor gravedad y otros solamente que se encuentran dañados en términos morales, puesto de que finalmente ellos entendían que la ecografía y la fotografía que le habían sacado a esa eco era de su hijo. Incluso varios de ellos estaban muy afectados, muchos padres también que estuvieron con nosotros, en vista de que nos señalaban que ellos lloraron cuando el médico les decía: mira, aquí está la cara de tu hijo, tiene la misma nariz tuya, tienen las mismas facciones, por lo cual a mí me genera profunda extrañeza la declaración de él, en donde señala de que prácticamente era una impresión que estaba predeterminada de parte de la máquina, siendo que incluso en uno de los videos que se nos mostró el día de ayer junto a mi colega, se mostraba que estaba dentro de la ecografía, abajo había un dossier de fotografías en los cuales él iba pinchando y mostrando la caracterización conforme le iba señalando a la paciente que los rasgos similares que tenían. Una situación insólita. No, estoy boquiabierta, porque, abogado, una pregunta, porque ayer teníamos o sea, me parece insólito que el doctor le diga se parece a usted, porque ve la imagen y después imprime la misma imagen y durante años imprime la misma imagen y le dice que se parece al padre o a la madre y no se da cuenta
según él, del error que estaba cometiendo. Juega con la ilusión, engaña literalmente a quienes están en un periodo tremendamente sensible como estar esperando quizás tu primer hijo. En ese sentido, abogado, ayer hablábamos con Stephanie, una de las afectadas, y nos decía que no sabía si había una foto o varias fotos repetidas. Nosotros incluso nos imaginamos que podría ser un error solo de la foto de la carita de la guagua, pero aparentemente después de la reunión de ayer se dio a entender que eran varias fotografías, varias ecos que se repetían, no solo la cara de la guagua, ¿es así? Así es, Julia. Lo primero que quiero decir es que el rostro del bebé no se encontraba ni en la carpeta ni en una parte externa al informe otorgado por el profesional, sino que se encontraba al interior y siendo parte íntegro del informe. Ya, entonces, evidentemente, esa es una situación que coloca en tela de juicio las declaraciones de él, puesto que al abrir los informes, que fueron más de una treintena de informes que vimos el día de ayer, la fotografía se encontraba dentro del dossier de fotografías en las cuales se hacían todas las mediciones en 2D, como bien se señalaba, respecto al feto. Ahora, la situación que conversamos ayer con varias de las mamás es que acá, como dije anteriormente, no existió tan solo un daño moral en cuanto a que el problema de lo que significaba tener la imagen de su hijo, sino que también el daño que se provocó, algunos casos en particulares en donde hubo sangramiento de alguna de las mamás al momento de acudir al profesional, donde se les hizo la consulta en qué estado se encontraba su bebé. Él les mencionó de que estaba todo de manera correcta, y al cotejar esa información con otro profesional de la comuna de Talca, finalmente se le dio reposo absoluto, estando incluso en riesgo en su momento tanto la vida del bebé y de la mamá, por lo cual acá no pasa de ser una situación meramente estética como se pretende caricaturizar, sino que también estamos en algunos de los casos que estamos estudiando en situaciones que revisten una mayor gravedad y que inclusive pudo haber colocado en riesgo la vida tanto de la madre como del hijo. Gabriel. Y de hecho, destacar que el caso que señala el abogado recién, disculpen, para acotar algo, el caso que señala el abogado es el testimonio que salió en la nota, que vimos en la nota hace algunos minutos, de Susana, que la tendremos ahora en unos minutos más con nosotros, y que ella se atendió precisamente, claro, con el ginecólogo, y el ginecólogo le entregaba la ecografía, le decía que estaba todo bien, que el embarazo iba viento en popa, que estaba todo perfecto, pero ella estaba con hemorragia y estaba con muchos problemas. Ella decidió abandonar este proceso con el ginecólogo, se fue a Talca, y claro, el ginecólogo de Talca le dijo: tú no puedes trabajar, te doy licencia porque tu embarazo corre peligro. Claro. Ese es uno de los testimonios que más nos llamó la atención el día de ayer. Es tremendo lo que nos estás contando. Qué bueno que vamos a conversar con Susana para que todo el país comprenda que esto va mucho más allá de lo que se ha planteado también, que tiene que ver con una anécdota de una guaguita, una foto de una guaguita que se repite. Es que no es anécdota. No, pero hay mucha gente que lo puede banalizar, lo puede poner de manera más superficial, y no es igual es profundo, igual es difícil, pero cuando hay un tema más complejo, como la posibilidad de perder una guaguita, de un problema de salud, de una guaguita que viene en camino y que no se detectó en la ecografía y que el doctor dijo que estaba todo bien, es mucho más grave. Le quiero preguntar a Gabriel, voy al tiro con el general Tapia, aquí todo está nuestro abogado Claudio Rojas, está Libardo, Germán, todos quieren hablar contigo hoy día, Gabriel, pero antes de dar el pase, te quiero preguntar si es que tú conoces de casos o han llegado casos de mamás que hayan sufrido una pérdida de su hijo luego de esta ecografía y por mantenerse en las manos de este doctor. No, o sea, directamente no se han acercado. Tengo entendido que hay dos casos que son mucho más graves. Incluso se nos mencionó durante la mañana que había una mujer que había quedado estéril por un procedimiento mal aplicado, lo cual no podemos dar certeza ni fe de aquello mientras no tengamos los antecedentes para poder estudiar y presentar las acciones correspondientes. No obstante a eso, como señalé anteriormente, acá en más de una treintena de mujeres que logramos reunir el día de ayer, existe varios casos en donde hay anécdotas que son irrisorias, pero por otro lado que son sumamente graves, como les señalaba. Incluso había una de las mamitas que nos decía de que tanto su primer hijo como su segundo hijo, que habían sido analizados a través de la ecografía de parte de este profesional, les entregó el CD de la ecografía que era exactamente igual, y cuando ella le fue a consultar por qué tenían tanta similitud, el profesional les mencionó de que como eran hermanos, por lo general se parecían mucho. Entonces son respuestas que frente a
a esta realidad, a nosotros ya nos comienzan a indignar y por lo mismo también estamos estudiando las acciones, por un lado, civiles y también administrativas y criminales al respecto. Muy bien, abogado. General. Abogado, buenos días. Le habla el general Daniel Tapia, disculpe. General, ¿está en retiro? ¿Perdón? Está ahí en retiro. ¿Quién dice que estoy en retiro? Abogado, bueno, la seriedad del tema amerita hacerle una pregunta desde el punto de vista investigativo. La fotografía que tienen las mamitas, ¿está con antecedentes personales de la madre o es una fotografía que viene aislada dentro de un contexto de papeles, documentos? Me explico. La fotografía... No, la fotografía se encuentra al interior del informe, es parte del dossier de fotografías que se entregaba a cada una de las mamitas al momento de realizar las ecografías, y en ese sentido quiero ser súper claro. Los informes para los que han realizado, han asistido a una ecografía, por lo general en la carátula, en la carpeta, muchas veces muestran fotos ilustrativas respecto a imágenes 3D o referenciales, pero eso se encuentran en una parte externa a lo que significa el informe en sí. Esta fotografía, la que estamos cuestionando y la que está en mención, se encontraba como parte íntegra del informe de cada una de las mamás. Como si hubiese sido capturada en el momento. Fueron víctimas de esta situación y así se constató el día de ayer. Bien, eso entonces nos da cuenta de la intencionalidad de aportar este material fotográfico, ¿cierto?, a la carpeta como parte del todo. Por lo tanto, no hay una situación del azar. A eso es lo que yo me refería. Aquí el facultativo, ¿cierto?, en plena conciencia acomoda esta fotografía dentro de la carpeta y eso nos induce que hay una conciencia del hecho. O sea, y por años. Así es, incluso conforme a los testimonios de muchas de las mujeres que estuvieron el día de ayer, nos señalaban lo que les dije hace unos momentos atrás, que iba haciendo un relato de las características en función de esa fotografía en semejanzas a la paciente y en semejanzas al papá. Incluso, como les dije, había un papá que estuvo llorando cuando el ginecólogo le decía, mira, se parece a ti, tiene tu mismo rasgo, y después él nos comentaba el día de ayer con mucha rabia, con mucha impotencia, de que se siente menoscabado, pero también como que hubo una burla de parte del profesional, y eso se repite no en un hecho aislado, sino que en varios de los casos. Y ojo, recordar que la imagen más antigua que tenemos data de hace 10 años atrás, por lo cual no tenemos hasta el minuto una determinación clara y precisa de la cantidad de mujeres que se encuentran afectadas por Yo no sé si no sabía ocupar la máquina, si se le echó a perder y lo hacía exprofeso, pero a mí las explicaciones que entregó el día de ayer a través de este comunicado de prensa no me dicen nada. No es como, uy, perdón, o sea, no cobré por estas imágenes, no la hice aparte. Me parece escandaloso que un profesional de la salud durante 10 años entregue la misma fotografía y no repare nunca en que es la misma foto. O sea, habla de que es muy poco meticuloso en su trabajo, o que lo hizo exprofeso, o que pensó que esto no iba a importar y que a los papitos los iba a dejar felices. No sé, Claudio. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido... Ojo, sí, aquí hay una situación donde... Perdón. No, dale, Gabriel, dale, te escuchamos. Adelante usted. Claudio. Gracias. Sí. No, sí. Bueno, como bien lo señalaba Julia, aquí hay una situación en donde de verdad a nosotros ya esto pasa de la caricatura, de lo que en un momento inicialmente se dio, de la fotografía repetida más de 30 veces, a una situación que es mucho más potente en términos médicos y clínicos. Recordar que la ecografía no tan solo tiene un fin ilustrativo del hijo, sino que también tiene un fin para orientar al profesional de cuál debe ser el proceder médico, de si es que existe un embarazo de riesgo, si es que falta líquido amniótico, si es que el niño o niña viene con alguna complicación que pueda ser tratada a tiempo. Y eso, en más de algún caso, también lo colocamos en tela de juicio, puesto que el procedimiento no fue el correcto, y como les señalábamos al caso anterior, tenemos más de un caso en el cual, si no se hubiera tomado la decisión de cambiar de profesional, quizás la historia hubiera sido completamente distinta. Gabriel, aquí hay algo bien particular, se mantiene en el tiempo, hay testimonios que coinciden, hay padres que lloraron de emoción al recibir las palabras del doctor de decir, mira, esta guaguita es igual a ti, tiene tu misma nariz, y ahí se cae, para mi gusto, la teoría de él, de esta explicación que él dice que de manera involuntaria se coló esta foto que era del demo de la máquina. No se sostiene por ningún lado. Claudio Rojas está aquí en el estudio con nosotros, Gabriel, nuestro abogado, y tiene también algunas palabras para ti. Sí, mire, lo que pasa es que concuerdo plenamente con usted. Yo, de hecho, siempre hago un poco el abogado del diablo para pensar cómo estaría pensando hoy en día la defensa del facultativo para los efectos de intentar entender esto.
tienen razón que a mi forma de ver es inexcusable para un profesional especialista en la interpretación de este tipo de documentos el hecho de decir durante 8 años no me di cuenta que emitía la misma imagen. Es imposible. Lo que sí me preocupa es que el contenido del informe en 2D, que era lo que él realmente vendía, tuviese el contenido médico que él señalara. Respecto a si se puso o no en riesgo la vida de alguna madre, eso va a depender de ciertas circunstancias médicas que él podrá apreciar, que en su contexto para él no revestía un grado de gravedad y tal vez para otro facultativo sí era una situación de gravedad. A mí lo que me interesa es saber si realmente la ecografía 2D correspondía o no al feto al cual estaba ocultando. ¿Tú tienes esa constancia de que en algún minuto se pudo falsear esa información? Así es, colega. Esa es una situación que a nosotros nos tiene sumamente preocupados. Como les mencioné anteriormente, la reunión fue el día de ayer, la primera reunión en donde logramos congregar a más de 30 mujeres que nos están entregando cada uno de sus antecedentes e informes, tanto clínicos como los informes de la ecografía. Y en ese contexto, lo que nosotros estamos haciendo es cotejar con profesionales del área si es que el informe corresponde al cuadro clínico que tenía cada una de las pacientes. Porque es bueno mencionar que la imagenología 3D, como dijimos anteriormente, tiene un fin ilustrativo respecto de los padres, pero la 2D busca también determinar el cuadro clínico con el cual el feto viene durante el proceso de embarazo. Y en ese contexto, lo que estamos haciendo es determinar la veracidad, en primer lugar, de que no exista plagio en cada uno de los informes y en segundo lugar, cotejarlo con un profesional del área para determinar si es que el procedimiento clínico que se desarrolló en cada uno de los casos fue el más adecuado. Gabriel, porque eso es lo que determina un grado de complejidad mayor en términos jurídicos, en vista de que estamos en una situación que en más de algún caso pudo haber puesto en riesgo la vida del niño, niña o la madre. Ya, pero ahí tienes un problema desde mi punto de vista. ¿Existe algún caso donde se haya producido un resultado efectivo por negligencia médica? Porque hasta ahora estamos hablando solamente de que se pudo, de que fue riesgoso, ok, pero ¿tienes alguna constancia? Porque igual el pueblo no es muy grande, o sea, ya se tiene que saber si efectivamente alguna madre tuvo alguna pérdida o alguna complejidad. ¿Se sabe algún caso de eso? Como dije anteriormente, tenemos 2 situaciones que fueron comunicadas durante el día en la mañana, incluso donde una paciente habla de haber quedado estéril conforme al procedimiento. Sería demasiado aventurado manifestar el diagnóstico, que si es correcto o no lo que ella está manifestando, y por eso nosotros tenemos que cotejarlo con los profesionales del área para determinar si es que el procedimiento que se desarrolló fue el adecuado y conforme a eso, después hacer la presentación jurídica para determinar si es que existe o no el grado de negligencia necesaria para poder determinar la responsabilidad del profesional. Abogado, ¿tú sabes si este doctor es ecógrafo? Sí. Sí, tiene especialidad, porque está por el colegio. Él, él sale como médico, no recuerdo, está el ginecólogo obstetra. Como ginecólogo obstetra, claro, bien, gracias Pablo. Eso sale en los certificados, gracias Pablo, sí. Sale como ginecólogo obstetra, eso sería la calificación profesional del médico. Claro. Es que de hecho, Germán, nosotros ayer hablamos con el colegio médico acá del Maule, y nos señalaron que, porque yo les pregunté si el ginecólogo obviamente está capacitado, puede sacar una ecografía, manipular la máquina, y dijo que me dijeron que absolutamente, o sea, el ginecólogo tiene que saber sacar una ecografía, manipular la máquina, etcétera. Por ende, está certificado, es ginecólogo, debería haber sabido eso. Pero a lo mejor sabía solo 2D y no 3D, po. Claro, ahora la consulta es que a veces pasa que las mamás van a sacarse la eco y luego esa eco llega a su ginecólogo. Sí. Entonces es el ginecólogo el que recibe la información de quien tomó la eco. En este caso, este doctor tomaba la eco y era el mismo quien daba el diagnóstico en una interconsulta o derivaba la información a otro doctor. Que es súper relevante porque ahí puede haber un traspaso de información errónea. Así es, exacto. Así es, respecto al traspaso de responsabilidades. En este caso, en particular, él era el que tomaba la ecografía y finalmente el que entregaba y realizaba el informe de la misma. Por lo cual, acá entendemos que la responsabilidad se traduce exclusivamente en el profesional en cuestión. O sea, es que lo que pasa es que hay muchos, así como hay veces que uno se tiene que ir a hacer una ecografía y después te la mandan a tu ginecólogo, hay muchos ginecólogos, ginecobstetras que lo tienen ahí mismo.
Sí. Entonces te realizan la eco y después te dan la consulta. Recordar que en Constitución durante muchos años él fue el médico exclusivo que realizaba este tipo de procedimiento de ecografía, puesto que en la comuna de Constitución no existían otros médicos con las características para poder realizarlo. Bueno, al día de hoy ya tenemos más profesionales, pero eso habla, si uno hace un catastro histórico, de que quizás las mujeres y las familias que están afectadas por esta situación son mucho más de los 40 que estamos llegando hasta el día de hoy. Ahora, Pablo, tú estuviste ayer presente en esta reunión en donde estuvo el abogado con más de 30 mujeres que se sienten engañadas a partir de la repetición de esta fotografía y de esta ecografía. ¿Cuál era la sensación de ellas? ¿Cómo las viste? ¿Qué comentaban? Debe haber sido un shock la noticia. Sí. De hecho, mira, el sentir de las madres, y lo hablábamos con el abogado previo a salir a este despacho, el sentir de las madres es de bastante temor. Las madres no quieren hablar, muy pocas quieren hablar, porque lo conversábamos con el abogado, y de hecho, abogado, si usted también me puede acá colaborar con esto, porque las mujeres, lo que pasa es que el ginecólogo es un doctor con mucha influencia, se mueve acá en un círculo de poder acá en la Comuna de Constitución, y las madres, claro, por esa razón no quieren hablar mucho con la prensa. Nosotros quisimos sacarle alguna cuña, pero la verdad están bastante distantes a hablar con nosotros. Los padres están más enrabiados, si se puede decir de alguna manera. Los padres están más enojados, quieren de alguna manera encarar a este ginecólogo. Y yo también, abogado, le pregunto por qué este temor de las madres en no querer involucrarse tanto con nosotros, con la prensa, hablar con los medios. Sí, bueno, como bien lo señalaba Pablo, acá existe una situación de mucho temor, de incluso reticencia a aparecer en los medios, puesto que en primera instancia no se creía que iba a tener tanto efecto comunicacional. Claro. Pero en segundo lugar, Constitución también es una ciudad en la cual mucha gente se conoce, existen espacios de influencia en donde ellas se sienten atemorizadas. También hay que recordar de que este profesional prestaba servicios y presta actualmente no tan solo sus servicios en clínicas privadas, sino que también en el Hospital de Constitución incluso él ejerce la docencia. Y en ese contexto, en el Hospital de Constitución, dentro de las primeras acciones que nosotros vamos a generar, que ya estamos realizándola incluso con mi colega, es de poder hacer la presentación administrativa para determinar si es que dentro de ese espacio público que el hospital ocurrieron más situaciones como las que hemos estado conociendo a través de su consulta particular. Y en ese contexto creo que las mujeres de Constitución están muy afectadas porque saben que en algún momento todos van a llegar al hospital. El hospital, destacar que esta ecografía, estas acciones que hacía el ginecólogo, lo hacía en el ámbito particular, no lo hacía en el Hospital de Constitución. Igual es importante destacar eso. Consulta privada. La ecografía la realizaba en el centro médico donde estuvimos ayer, donde salimos ayer al aire, ahí realizaba esta ecografía. De todas maneras, el Hospital de Constitución ayer emitió un breve comunicado donde un poco se desmarca de la figura, de la situación del ginecólogo, y además también este ginecólogo hace clases en una universidad de Talca. Es que parece digno de investigar, ¿o no, abogado? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Eduardo. Es una práctica que no ocurre tan solo en Constitución, sino que en muchos lugares de nuestro país, que en torno a la mercantilización también de la salud, existen estos plus que estarían dados en los consultorios particulares en relación, por ejemplo, a las imágenes 3D, que podrían haber sido un incentivo para poder haber hecho el procedimiento al interior de su consulta. Porque, conforme a los relatos que nos señalaban el día de ayer, muchas mamás nos decían de que él les comentaba que, mira, te voy a hacer acá un regalito, te voy a dar la primera foto de tu hijo, esto es para que lo enmarques. Incluso algunas de ellas nos señalaban de que la habían ampliado y la habían ocupado en el baby shower de su hijo. Entonces, todas esas situaciones en las cuales le dio un cariz o también una connotación más comercial al respecto, incluso se desmarca de aquello en su declaración pública, señalando de que no habría un cobro adicional por la imagen que se le estaba entregando. Y ahí hay un poco de contradicción, porque por un lado señala de que no se le estaría dando un cobro adicional por la imagen del hijo, pero por otro lado prácticamente determina que la responsabilidad no es de él, sino que de la máquina, y que vendría predeterminada al momento de realizar la ecografía. ¿General? Sí, abogado, tengo una pregunta. Me están soplando por interna a alguien que trabaja en ecografía. Si usted me puede contestar lo siguiente. La fotografía estamos claros que es la misma que para todas las personas, para todas las mamitas, pero los antecedentes del bebé, del informe, ¿son iguales?
¿Estamos frente a un copiar y pegar? ¿O realmente los antecedentes que acompañan las fotografías son diferentes y son acorde a la realidad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si han encontrado archivos originales que al final nos den cuenta de que efectivamente es una equivocación. O sea, ¿existen los antecedentes de la ecografía real? Son dos preguntas. Sí, parto por la segunda. Tenemos los CDs y los informes de la imagenología de lo que significa la ecografía y eso están, muchos de ellos, yo diría que la mayoría de los que estuvimos el día de ayer están en original. Y respondiendo a la primera pregunta, acá se entregaba la imagen del bebé dentro del dossier de fotografías de imagen 2D. Entonces, no es que estuviera en un apartado o no es que estuviera de alguna manera disimulado al interior del informe como una imagen referencial, sino que esta se entregaba al interior con la información del bebé en cuestión. Pero lo que sí debo decir que la imagen que se encontraba al interior del dossier de fotografía, la imagen de la cara, no señalaba en la imagen el nombre del niño o niña que se estaba viendo en la ecografía, sino que solamente estaba mencionado el nombre del profesional que estaba realizando la práctica, que era el doctor Oliva, y en el costado derecho se señalaban las caracterizaciones del bebé. ¿Ya? Acá lo que también hay que decir es que no existe tan solo una imagen que haya sido la predeterminada, sino que ya encontramos una segunda imagen que está en menor cantidad, pero una segunda imagen que también estaría preconfigurada como ¿y también 3D? Predeterminada y que está también como parte de algunos informes. Pero también 3D, perdona, pero también 3D, la segunda imagen que se repite. También 3D, sí. Y del rostro de la guagua también. Ambas 3D. Pero tú mencionaste la caracterización del bebé. Sí, pero con otro ángulo. Otro ángulo, claro, la cara también. Y esa caracterización del bebé, lo que consultaba el general, el informe, ¿hay informes que son iguales? Porque la verdad que ningún ginecólogo analiza a un bebé por una foto. Lo analiza por los datos, por las medidas. por las medidas, en fin. ¿Esa información está replicada de forma igual? Sí. Mire, aquí hay que hacer una distinción. En lo que respecta a la imagenología 3D de la ecografía, es exactamente igual en cada una de las ecografías. Estamos de acuerdo. En lo que respecta a las mediciones y caracterizaciones en 2D, en donde se habla de la cantidad de líquido amniótico, la longitud del fémur, circunferencias, etcétera, eso está distinto en cada una de las ecografías. Eso es correcto, hasta real. el minuto. Porque igual yo quiero ser reiterativo de que nosotros la reunión la tuvimos a concluir cerca de las 9, 10 de la noche y bueno, ahora estamos haciendo el despacho en vivo y en el intertanto nosotros estamos estudiando todas las causas que nos están entregando con las carpetas con los antecedentes, por lo cual sería demasiado aventurado e irresponsable señalar de que existiría duplicidad del informe en la medida que todavía no hemos sido capaces de poder ver cada uno de los casos que se nos han presentado. Abogado, claro, quiere juntar más antecedentes, esto está partiendo. Claro. Usted me decía que esto quiere marcar un precedente de acá para adelante para que obviamente no se sigan cometiendo estas negligencias. Sí, acá la primera situación que queda patente, que queda manifiesta, es la sanción pública, por cuanto ya la práctica es poco ética y evidentemente faltaría a muchas de las normas de procedimiento que tienen el perfil de un médico. Y en ese contexto nosotros estamos generando el estudio respecto a la determinación de la responsabilidad, en las cuales esperamos que en primera instancia se puedan verificar a través de sumarios administrativos respecto a la participación del médico en el hospital, puesto que si bien el hospital ha dado una declaración, a nosotros no tenemos la certeza de que este tipo de prácticas no hayan ocurrido también con el nivel de negligencia, por denominarlo de alguna manera, al interior del recinto hospitalario. Claro, pero en segundo lugar, nosotros también queremos verificar de que los casos que fueron diagnosticados por parte de este profesional no hayan conllevado a situaciones que son mucho más graves. Sí. Abogado, lo que pasa es que el mismo hospital ha dicho que ellos no tienen la máquina de hacer las ecografías 3D, por eso mismo se desliga un poco de esta situación y aparentemente, por lo que usted ha visto hasta ahora, solo tiene que ver con las fotografías 3D. ¿Qué finalmente es lo que quieren lograr? Sí, abogado, Julia, ¿qué es lo que finalmente quieren lograr? La claridad de que... Sí. Adelante, Julia. No, le preguntaba al abogado qué es lo que finalmente estas mamás quieren lograr con esta denuncia, no solo pública, sino en tribunales.
Así es. Lo primero es que durante la reunión conversamos esta situación, nosotros le planteamos cuál es la primera inquietud o la primera necesidad que perfilan las mamás, y ahí hay posiciones disímiles. Por un lado, algunas señalan que con el reproche público respecto a esta conducta poco ética de parte del profesional se encuentran satisfechas, pero hay otro grupo de mamás que, en virtud del nivel de negligencia en el diagnóstico que se le entregó a través de la ecografía, están dispuestas a generar acciones que son de otra envergadura, que incluso se pueden establecer en términos penales y civiles. Por lo cual no podemos englobar a todas las mamás en una misma situación, puesto que los diagnósticos, los procedimientos son distintos.